noches y bienvenidos a otra edición de Sentir Cofrade de Sevilla. Les habla en esta ocasión María Jaén Huete. Tenemos en realización a Valentín Lobo y a Josema García y en las cámaras a Juanma Moro, y vamos así a arrancar con un nuevo programa de Sentir Cofrade de Sevilla, donde, como acabamos de ver en el vídeo que nos ha patrocinado pues Cinturón de Esparto, de aquí un gran abrazo a nuestros compañeros de Cinturón de Esparto, pues que la ciudad sigue su transcurso y sigue así creando esas ganas, esa incertidumbre que seguimos viviendo a día de hoy, que los cofrades tenemos ganas de Semana Santa, y es así como poco a poco pues la ciudad se está preparando para todo lo que está por venir. Eso sí, las autoridades sanitarias todavía no se pronuncian si habrá o no fiestas de primavera, con ello la Semana Santa, pero el alcalde todavía no desmiente que no se vaya a celebrar. Empezamos el mes de febrero, pero con los contagios al alza. En Sevilla ya nos preguntamos qué ocurrirá con las grandes fiestas de primavera. Aún así, algunas instituciones ya comienzan a pronunciarse, eso sí, manteniendo siempre la prudencia. El propio alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha vuelto a asegurar que la Semana Santa y la feria se van a poder celebrar si todo sigue en esta línea. La fiesta de primavera es un test, pero es verdad que vienen precedidas de lo que ya ha ocurrido en la cabalgata de los Reyes Magos y en Navidad, donde también, quizás con las diferencias, no es lo mismo que la Semana Santa ni la feria, pero es verdad que lo podemos tomar como un té a la vista del comportamiento de la gente y de lo que sucedió, ¿no? Y digamos que el balance fue positivo en el sentido del comportamiento, de la sensatez y del sentido común que tuvo la gente. Yo, sin lugar a duda, lo que espero es que podamos tener unas fiestas de primavera normales, como conocemos la Semana Santa, como conocemos la feria, pero hay que esperar, Tampoco quiero yo lanzar las campanas al vuelo, porque ya no es la primera vez que hemos dado por casi finalizada la pandemia. Muñoz ha garantizado además que no contempla un cambio de recorrido de las procesiones como sí se hizo con la cabalgata. A pesar de la incertidumbre, el Ayuntamiento de Sevilla ya trabaja con la suposición de que sí habrá fiestas de primavera sobre la mesa y ha comenzado a trabajar en ellas. Desde el consistorio desean una clara recuperación y constatan una estrategia para poder impulsar el sector. Me lanzo a la piscina, si tuviera que pedir unos deseos para esta primavera, es que tengamos un escenario de normalidad, porque haya desaparecido Omicron, que tengamos feria y Semana Santa con normalidad, y que el Sevilla gane una competición europea y el Betis gane otra, ¿no? Y que sea el alcalde que le entregue los dos trofeos. A pesar de la fuerza que está cogiendo esta sexta ola, todo parece indicar que en Sevilla no peligran, al menos por el momento, las fiestas de primavera. Pues esto es lo que piden y lo que desean desde el gobierno local. Nuestro alcalde Antonio Muñoz así lo declaraba. Y bueno, vamos a ver también cómo van a ir surgiendo estos días precuaresmales. Arrancamos también hoy un nuevo mes de febrero y estamos también a las puertas de una nueva cuaresma, donde, pues como hemos visto, las hermandades se siguen preparando, siguen su transcurso, siguen los cultos, siguen los ensayos, y veremos si finalmente podemos decir que este año sí habrá una Semana Santa plena como la que solíamos estar acostumbrados en años anteriores, como fue en 2019 o los que fueron los que antecedieron a ese año, mucho antes de la pandemia de la COVID-19. Y ahora, antes de arrancar con este programa, esta edición de Sentir Cofrade en este día 1 de febrero, vamos a saber todo lo que vamos a vivir en estas 2 horas de recorrido. Comenzamos esta nueva edición de Sentir Cofrade Sevilla este martes, estrenando mes de febrero con la visita del notario Rafael Vescansa. Con él hablaremos sobre la situación actual de la Semana Santa, su presente y su futuro. Además, trataremos aspectos como los posibles cambios que pueden llegarse a dar en la próxima Semana Santa, los problemas estructurales que tienen las cofradías en cuanto a itinerarios o la reforma de la carrera oficial. En la sección de nuestros artistas contamos en esta ocasión con Sheila Criado, artista y pintora sevillana, además de cartelista, artista plástico, conservadora y restauradora de bienes culturales. Hablaremos largo y tendido de su carrera profesional, además nos contará su trayectoria en el mundo del arte sacro y debatiremos sobre el punto en el que se encuentra el arte en nuestra ciudad.
Y continuamos hablando de artistas. Desde la documentación y la investigación en la Semana Santa comentaremos las influencias artísticas en la Semana Santa hispalense y lo haremos de la mano de Pablo Borrallo, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, además de escritor y autor de esta obra. Ha presentado las influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla, su última creación este lunes en el Círculo Mercantil. Nos meteremos de lleno para conocer más sobre el arte que rodea toda la Semana Santa de nuestra ciudad. Y terminaremos con la visita del Foro Cofrade. Con ellos debatiremos sobre todo lo que se está aconteciendo en cuanto a novedades de cara a las próximas fiestas importantes de la ciudad, así como las posibles gestiones que aún hacen falta para que la Semana Santa de 2022 pueda llevarse a cabo en esta nueva normalidad. Y como fue también la semana pasada, esta semana también nos acompañan nuestros amigos de Inciensos de Sevilla con este nazareno, con túnica negra en este caso, que Inciensos de Sevilla, bueno, pues nos van a acompañar en esta temporada y son los inciensos de moda que están triunfando entre los cofrades. Podéis encontrarlo en calle Águilas 14 y visitando su página web www.inciensosdesevilla.es. Allí encontraremos pues una amplísima gama de inciensos, accesorios e incensarios como este que tenemos aquí, pues con forma de nazareno y que te pueden personalizar con el hábito de tu propia hermandad. Lo encontramos todo ello en Inciensos de Sevilla, así que un saludo y muchísimas gracias pues por seguir acompañándonos en este programa. Y ahora sí, pues vamos a arrancar ya de lleno al pistoletazo de salida a este programa con el primer bloque. Vamos a hacerlo con Rafa Vescansa, notario. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, María, un auténtico placer estar hoy aquí contigo. Lo primero, creo que como de precedentes hay que preguntárselo a todo el mundo, ¿qué le estamos pidiendo a la próxima Semana Santa de 2022? Yo le pido normalidad. O sea, la Semana Santa yo creo que tiene solamente una forma de ser, una forma de celebrarse, una forma de hacer las estaciones de penitencia, y si bien es cierto que bueno, nos vamos a encontrar seguramente con algún tipo de pequeña restricción o pequeña medida, como ya nos están adelantando, algún aforamiento, quizás algún pequeño cambio de recorrido, pero yo creo que va a ser muy similar a la de 2019 si todo sigue en este camino. Hablando de restricciones, hemos visto que bueno, se ha modificado la carrera oficial, se han quitado 1000 sillas de lo que son las localidades que poseen las personas que tienen estos abonos año tras año, y que puede llegar a ser una problemática y no pues para las personas que las poseen estas localidades, ya por el hecho de que muchas de ellas pues pueden quedarse sin su propio sitio en la carrera oficial. ¿Cómo ha podido influir ante estas personas que han podido ser afectadas? Vamos a ver, la carrera oficial tiene, desde mi punto de vista de parecer, tiene un gran problema, y yo creo que lo que tendríamos que asumir es qué es lo que queremos. Si queremos seguridad, si queremos comodidad, o simplemente lo que queremos es, digamos, atraer un mayor espacio para que exista un número mayor de fieles o personas que puedan disfrutar de lo que es la Semana Santa, el transcurrir por la carrera oficial. Si estamos buscando un motivo de seguridad, yo creo que la carrera oficial, la única solución que tiene, si es seguridad estricta, la única solución que tiene es un cambio absoluto de recorrido, pero desde la campana hasta la salida por la catedral. Así lo han dicho ya muchas personas que son encargadas de la seguridad, que se dedican su trabajo a ello, y yo creo que es la única solución. Por lo cual, si queremos seguridad, el hecho de quitar 1500 o 2000 sillas, yo creo que en este sentido no soluciona mucho. Es verdad que si el Consejo de Cofradía ha optado por esta medida, será porque tiene los informes pertinentes y porque así lo llevan ya, yo iba a decir que se lo llevan ya insistiendo, porque aquí muchas veces nos equivocamos, yo creo, en centrar todas nuestras iras sobre el Consejo, una opinión personal, y aquí realmente a quien le tendríamos que quizás pedir explicaciones, yo creo que es más bien al CECOP o al Ayuntamiento, que son los encargados de los órganos de la seguridad de la ciudad. Entonces, si para un cambio de recorrido se pide permiso al CECOP, para un cambio de hora se pide permiso al CECOP, aquí quizás el que tendría que dar un paso al frente sería el Ayuntamiento, sería el CECOP, un órgano de gobierno, un órgano un consejo, digamos, de seguridad, y que decidiera o tomara cartas en el asunto. Pero realmente, por eso digo que si lo que queremos es un motivo de seguridad, yo creo que el problema no se soluciona, sino que encima se suele, valga la palabra, cabrear al personal,
y no creo que es un motivo de comodidad. Al final, 1000 sillas, es verdad que la calle Sierpe es un auténtico peligro, pero también lo es la Plaza Virgen de los Reyes. O sea, la carrera oficial yo creo que tiene grandísimas lagunas desde el punto de vista de la seguridad. Entonces yo creo que habría que sentarse, pero los órganos que realmente tienen la toma de decisión, en este caso yo creo que el triángulo son concejos, CECOP y ayuntamiento, y poner sobre la mesa que realmente qué es lo que queremos. A nadie nos gustaría seguramente una carrera oficial por el Paseo Colón hasta llegar, porque bueno, no es lo que estamos acostumbrados, pero también es que hay que definir realmente qué es lo que queremos, seguridad, comodidad, como te digo. Entonces, la medida, yo entiendo que la medida es una medida muy controvertida, que pueda causar muchos problemas, que desgraciadamente hay gente que se va a ver afectada, pero también sí creo que las iras hay que centrarlas en quien realmente toma esta decisión. O sea, el órgano ejecutor, digamos, puede ser el Consejo de Cofradía, pero yo me gustaría saber si hay detrás de eso algo más, o hay algún tipo de presión o algún tipo de insistencia en que se vayan quitando ese número de sillas. Eso ya quizás no nos enteremos o quizás sí, no lo sé. Estamos hablando entonces, por tanto, de que es un problema estructural que no viene solamente precedido por la pandemia, sino que venía ya de años anteriores y que ahora pues ha sido el punto en el que se ha tenido que tomar medidas para solventarlo. Mira, la pandemia ha servido de excusa para muchas cosas y ha podido servir también como excusa o como necesidad para muchas otras. Yo creo que antes de la pandemia la carrera oficial era exactamente igual. La pandemia no ha alterado para nada la carrera oficial. Las cofradías quizás sí la pandemia la han podido usar o utilizar como medio de llegar a otra forma de financiación, como hemos visto desgraciadamente, o ver cuáles son sus carencias, o ver si realmente existe una identidad de fe dentro de las propias cofradías. Pero yo realmente, como tú bien dices, yo creo que es un problema estructural que existía antes de la pandemia y esto se viene hablando de hace muchísimo tiempo, o sea, no creo que sea un debate nuevo. Lo que pasa es que al final, tarde o temprano, cuando tú escuchas, bueno, cuando el río suena, termina algún día cayendo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que esto es un problema de estructura, de las calles en Sevilla son como son, la calle Sierpe caben las sillas que caben y quizás a lo mejor el problema estuvo en intentar en su día pues poner un número de sillas mayor de la que se debía. Y ahora, pues claro, cuando tú das una serie de concesiones, es muy difícil dar esa marcha atrás. Entonces, claro, ¿cómo le explicas tú a un abonado que no tiene ningún derecho o propiedad sobre la silla, sino que simplemente lo que tiene es un derecho a adjudicación preferente y que se le hace una sesión para un uso y disfrute durante una semana? Claro, nos creemos que eso es nuestro y realmente no lo es. Entonces, el cabreo yo entiendo que la persona que le toca, pues tiene que ser monumental. Así también hemos visto que, bueno, al final afecta a estas personas que tienen ese cese por las sillas, que es de uso y disfrute, y no al final que tienen en propiedad. Y también hemos preguntado así a las asociaciones de consumidores, a Facua, para ver cómo afectan realmente directamente a estas personas que han adquirido las sillas año tras año y que este año, bueno, pues se pueden encontrar en pequeñas peculiaridades o diferencias en cuanto a años anteriores. Vale, ante el anuncio del Consejo de Cofradías de Sevilla de la eliminación de un número concreto de sillas en la calle Sierpe por motivos de seguridad, está claro que desde Facua Sevilla opinamos que los motivos de seguridad, que son incluso previos a COVID, no estamos hablando de distancia entre los usuarios, sino estamos hablando de motivos que el propio CECO lleva años reivindicando, la eliminación de las sillas se tendrá que producir, porque ante una avalancha o otros problemas, evidentemente se podría sufrir un gran problema, ¿no? El tema es cómo lo está haciendo el Consejo de Cofradías. Sabemos que se ha modificado el reglamento hace apenas 2 meses y hay una opacidad total en este tema. Facua Sevilla pidió en su momento, en enero, creo recordar, al Ayuntamiento que interviniera, que viese el reglamento que el Consejo había aprobado, porque entendíamos que no velaba por los derechos de los usuarios de la silla, y ahora mismo la opacidad que existe de cómo se van a eliminar esas casi 1000 sillas, cómo se ha comunicado a los afectados, qué va a ocurrir con ellos, porque la reubicación que el propio reglamento establece, conociendo la situación de la carrera oficial de Sevilla, sabemos que no sobran 1000 sillas por ningún otro sitio. ¿Dónde se van a poner? Si se van a poner. Son muchas dudas que hacen necesario, insisto, la intervención del Ayuntamiento en esta cesión de suelo público, no olvidemos que es las sillas de Semana Santa.
Pues así nos respondían desde las asociaciones de consumidores de usuarios, desde Facua, y también, bueno, pues también esto sirve un poco para saber qué medidas, estos planes que también se han puesto sobre la mesa para decidir o no esos cambios que tenga la carrera oficial, van a marcar un antes y un después en lo que conocemos como carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla. Pues es un inicio. Yo no sé si será un antes y un después en lo que es el recorrido, pero evidentemente es un inicio, porque se toma ya una medida, digamos, impopular, pero que, como ya el CECO y ha dicho Rocío, pues se viene reivindicando, que es por motivo de seguridad. Pero claro, entonces es lo que te decía yo al principio del programa. ¿Quién toma esta decisión? El Consejo, pero el Consejo, a raíz de una imposición o una recomendación insistente durante muchos años del CECO, entonces a lo mejor el punto de mira habría que ponerlo en otro órgano y decir, oiga usted, si usted cree que es por motivo de seguridad, si sobran 1000 sillas en la calle Sierpo en Tetuán, hombre, yo también me imagino que, como te he dicho antes, la Plaza Virgen de los Reyes tampoco en una estampida sería un gran búnker seguro, ni la Plaza de San Francisco, nada en general. Entonces, un antes y un después, quizás yo creo que sí, y habría que plantearse de que a lo mejor la ciudad de Sevilla lo que necesita es una carrera oficial más segura, y que a los sevillanos quizás nos debemos de acostumbrar que necesitamos otro tipo de carrera oficial, otro tipo de espacio por donde disfrutar de nuestras cofradías. Ahora, ¿que esto va a traer cola? Estoy convencido, porque a mí tú me lo preguntas desde el punto de vista del romanticismo. Evidentemente me gusta mucho más la carrera oficial como existe a día de hoy, pero claro, nadie piensa que puede pasar alguna catástrofe ni ningún tipo de incidente grave, pero desgraciadamente nosotros tenemos con el tema de la madrugada cierta experiencia, y no estamos exentos de que pueda pasar ningún tipo de situación en la que nos podamos ver abocados a algún tipo de desgracia. El cambio de carrera oficial es un problema que yo creo que aquí se tiene que sentar el ayuntamiento, que quizás, como ha dicho desde Facua, es la que tiene que intervenir, pero no en el reglamento del Consejo de Cofradía. Lo que tiene que intervenir el ayuntamiento, si realmente quiere tomar mano en el asunto, es en la carrera oficial, en los horarios, en los itinerarios, en arreglar muchas cosas que nos lavamos las manos para una, pero queremos que intervengan otras. Oiga, mire usted, si usted no me dice nada, al final alguien tendrá que tomar una decisión. Claro, la cabeza visible es la que es, pero que yo creo que hay que ir más allá y realmente pensar si Sevilla necesita un cambio de carrera oficial y, como te decía, ¿para qué queremos ese cambio de carrera oficial? Yo creo que desde el punto de vista de la seguridad lo necesita, pero no solo quitando sillas, sino un cambio absolutamente radical. ¿Que no nos gusta? Seguramente que no nos va a gustar a ninguno, pero que el cambio, si es por motivo de seguridad, necesitamos un cambio de manera drástica. Dentro también de esos cambios que se necesitan drásticamente dentro de la Semana Santa de Sevilla, en este caso, ¿puede ser que la carrera oficial haya sido como el primer cambio puesto así, como quien dice, en la cola de salida, pero que también hay otros cambios que son necesarios, como es el Martes Santo, la madrugada, y otros también, pues esos cambios estructurales que comentábamos al principio, que hay que también meterle mano en algún momento, que antes de que pueda suceder algo peor? Mira, yo, el tema de al final te das cuenta del Martes Santo, la madrugada, a mí cuando me preguntan, y yo doy solamente mi opinión, oye, la madrugada, mira, la madrugada no tiene solución, no le damos más vueltas, pero no tiene solución de ninguna de las maneras mientras haya 6 hermanos mayores, que evidentemente yo entiendo perfectamente que ellos deciden y miran por los intereses de sus hermandades. Por lo cual, mientras haya 6 señores que van a mirar, y me parece bien, aunque con concesiones y todo está muy bien de cara a la galería y no pasa nada por decirlo, que cada una hace un pequeño sacrificio, una tira por un lado, otra sale por otro, bien, perfecto. Pero al final, como es lógico y es normal, cada una tiene que mirar por sus propios intereses de su hermandad. Entonces es imposible arreglar la madrugada. Si la madrugada son 6 cofradías que salen prácticamente por el centro de la ciudad, que son innumerables el número de nazarenos que tiene y que el espacio es el que es. Por lo cual es que no creo que tenga mucha solución a día de hoy. ¿Qué pasará? Que entonces lo que hablamos anteriormente, tiene que haber alguien que te imponga, como pasó con el Martes Santo, y diga, señores, que esto es así, se acabó. ¿Se pusieron de acuerdo los hermanos mayores hace 2 años con el Martes Santo inverso, como todos los conocíamos? Sí. ¿Salió bien? Bueno, pues parece que sí, salvo alguna excepción que no terminan muy contentos. Pero yo te quiero decir que al final una cosa es la mediación y otra cosa es tomar una decisión. La mediación tiene que existir entre las distintas cofradías, tiene que haber un diálogo, tiene que intentar llegar a un acuerdo, pero al final tiene que haber un ente superior que te diga, bueno, si no os ponéis de acuerdo, la solución que nosotros estudiamos, por los motivos que sea, ya no lo sé, motivos de ya conocida seguridad, motivos de lo que quiera, la decisión que tomamos es esta. Entonces, tú imagínate, María,
que tú estás en tu puesto de trabajo, estás cómoda, por lo cual tú, mientras menos cambio haya, mejor. Entonces, vas a intentar defender por todos los medios posibles si te preguntan que me quiero quedar como estoy. ¿Qué es lo que está pasando en la Semana Santa? Por supuesto que tiene que haber cambio itinerario, cambio, quizás alteración del orden, pero hace 20, 30, 40 años era, digamos, algo como que daba prestigio a una cofradía entrar muy tarde, salir de las últimas. Ahora, no sé por qué, el prestigio es lo siguiente: entrar temprano, recogerte pronto y estar en casa y que no haya problema. Las cosas van cambiando, la sociedad va cambiando, y es verdad que lo que tampoco podemos estar es, digamos, a lo que quieran las distintas cofradías según vayan los vientos. Pero que evidentemente hay muchas cosas que acometer junto con la carrera oficial, a mí no me cabe duda. Aún así te digo una cosa: el gran problema, que es de lo que no se habla, que yo creo que a día de hoy existe en las cofradías, y es una opinión, es la identidad de fe. O sea, yo creo que las cofradías cada vez más nos estamos dando por el lado de ser cofrades y estamos perdiendo la visión de ser católicos y cristianos. Y eso no se habla, pero yo creo que ahí las cofradías sí podían hacer mucho más de lo que se está haciendo a día de hoy. Que no tiene nada que ver con lo que tú me has preguntado, pero bueno, te lo dejo apuntado. Bueno, también indagando un poco más en lo que nos acabas de apuntar y luego también, bueno, que comentas del presente y futuro de las cofradías, también comentar que Rafa, que escribió un libro hace un par de años, si no me equivoco, sobre el presente y futuro de las cofradías de la Semana Santa. Y bueno, cuéntanos un poco por qué te pusiste manos a la obra, por qué ponerlos en marcha como tal. Pues mira, esto siempre le echaré la culpa con cariño a mi amigo y amigo tuyo también, Manuel Amprea, que en uno de los programas de radio pues surgió el debate sobre si la Semana Santa, en general, no las cofradías, si la Semana Santa tenía cierta garantía, cierta protección, cómo estábamos los cofrades desde el punto de vista de protegidos. En aquel momento todo el mundo coincidía en que existían, no había ningún problema, que la Semana Santa era intocable, y a mí me dio por reflexionar de cuál era la situación jurídica de la Semana Santa en su conjunto, en su globalidad. Y desgraciadamente, mira por dónde llegó la pandemia. Y se pusieron de manifiesto muchísimas de las carencias de las que existen en la Semana Santa, como desgraciadamente hemos visto. Entonces, el libro lo que trata de regular sobre todo es, en primer término, hacer una valoración global de la Semana Santa desde el punto de vista jurídico, que es curioso porque la Semana Santa, cuando yo me pongo a investigar un poco, me doy cuenta que no existe ninguna regulación como tal, no hay una ley que regule la Semana Santa. Tenemos ley del flamenco, tenemos ley de la tauromaquia, o sea, tenemos ley donde se regula como patrimonio cultural a distintas tradiciones orales, artísticas, musicales, y de la Semana Santa no sé si absolutamente nada. Solo encontraba alguna declaración como bien de interés turístico nacional o internacional a distintas Semanas Santas que existen en nuestro país en función de la difusión, digamos, turística que tuviera. A partir de ahí, yo lo que trato de ver es que la Semana Santa, que menos que sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, conseguir un tratamiento, digamos, desde el punto de vista fiscal más favorable, no para la Semana Santa, sino para todos los sectores que se dedican a la Semana Santa, orfebres, escultores, para conseguir, digamos, un IVA cultural adaptado a lo que es la Semana Santa, el tratamiento también de las sillas, que hubo también con el tema del IVA. Es decir, conseguir, digamos, aunar esfuerzos todos los cofrades en dar una mayor protección a la Semana Santa en general, en su conjunto. A modo de ejemplo, y se recoge en el libro, solo hay 2 Semanas Santas en el mundo consideradas como patrimonio inmaterial, que son, ahora te hablo de memoria, creo que es Popayán en Colombia y Mendrisio en Suiza. Entonces, bueno, me resulta curioso que ninguna Semana Santa de España, es verdad que no digo desde el libro, válgame Dios, no quiero ser petulante, pero sí es verdad que desde entonces sí he visto y me mandaban por Twitter, por las redes sociales, tú sabes, que me mandaban muchos amigos, me decían, oye, que en la ciudad de Jaén, de no sé qué, de un pueblo, que el ayuntamiento ha iniciado los trámites. Pues me parece bien, si es que al final la cultura de cada territorio hay que defenderla, hay que protegerla, y esto es una manera, una reivindicación de simplemente proteger una tradición cultural, porque si bien cuando yo este libro lo presenté, también cuando hablaba con el arzobispado y en Córdoba y demás, pues me llegaban a decir que era peligroso desde el punto de vista de que olvidamos lo que era la cultura, la fe. Y yo le decía que no, que una cosa es que la fe es una obligación, un trabajo de las cofradías, pero que protegerla desde el punto de vista cultural es un trabajo de todos los cofrades. Y el libro lo que recoge fundamentalmente es eso,
tratar de una mayor protección a lo que es la Semana Santa en su conjunto y a todos los cofrades. Al final es una forma también de proteger nuestra seña de identidad y lo que nos caracteriza no solamente como cofrades, sino pues lo que realmente tenemos en nuestras venas por ser andaluces y por nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, como se suele llamar, y también darle, bueno, ampararle y darle su marco legal. Sin duda, es que por eso te decía, antes te he puesto dos ejemplos, la tauromaquia, guste o no guste, está considerada por un Real Decreto como patrimonio del pueblo español, patrimonio cultural, el flamenco igual. Entonces, al final es la sociedad, el pueblo, quien define lo que es cultura y lo que no es cultura a través de todos los siglos. Que menos, o sea, a ti te preguntarían, oye, ¿la Semana Santa forma parte de tu cultura, de tu tierra? Tú dirías, hombre, es que en todos los pueblos, en todas las ciudades, hay Semana Santa, por supuesto, de forma cultura de mi tierra. Pues no está protegida en ningún sitio ni aparece como tal, como cultura. Yo creo que eso es, a día de hoy, una dejadez de la sociedad en general, y quizás a lo mejor porque esto al final el impulso mayor le corresponde a los partidos políticos, son los que tienen realmente una mayor fuerza para hacer una declaración, una petición de este tipo. Entonces yo creo que es una demanda que es necesaria y que nos favorecería a todos en garantizar, a todos me refiero incluso no solo a los cofrades de los cristianos, sino hosteleros, gente que vive de la Semana Santa todo el año, en garantizar lo que es la cultura. Yo creo que sería una magnífica noticia, al menos que se impulsara o se consiguiera una protección mayor. Rafa Vescansa, notario, que nos ha desgranado un poco acerca de la problemática que estamos viviendo con la carrera oficial y autor de este libro Semana Santa, presente y futuro. Esperamos que tenga presente sobre todo, pero para poder escribir su futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, María, encantado de estar aquí y para lo que necesitéis, aquí estoy con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Y ahora continuamos, pero en unos instantes nos vamos a Publi y enseguida volvemos.
Y con estos sones macarenos que dentro de poco escucharemos, que pronto sea así, seguimos en este programa, en este Sentir Cofrade, pues de un mes de febrero que sigue siendo frío, que ya tenemos a las puertas a la Cuaresma y que para seguir engranando este programa pues vamos a seguir con esta sección de nuestros artistas, que en especial hoy contamos con Sheila Criado. Pues como acabo de comentar, Sheila Criado, que es licenciada en Bellas Artes, pero que se ha especializado en conservación y restauración y que aparte tiene una extensa trayectoria como cartelista, como artista plástica. Bueno, Sheila, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Un extenso currículum del que, bueno, puedes contar y que puedes contarnos también. Cuéntanos un poco cómo es toda esa carrera profesional que tienes. Pues bueno, yo hice mis estudios primarios, referente siempre a lo artístico, que era lo que es mi inquietud que siempre he tenido, y pues bueno, me fui encaminando a la conservación y restauración cuando en tercero de la carrera di con mi maestro Francisco Arquillo, y ya pues finalmente me licencié en esa especialidad y a día de hoy compagino lo que es la conservación y la restauración junto con el tema del arte y la cartelería. Vamos a situarnos un poquito antes de tus estudios ya universitarios. ¿Cómo y cuándo decidiste pues hacer esta carrera de Bellas Artes y licenciarte en ello? Pues yo realmente lo que es el dibujo, la pintura y demás siempre lo he tenido desde bien pequeña. Desde pequeñita siempre he tenido un lápiz y un papel en las manos. Y bueno, realmente a los 9 años mis padres pues decidieron apuntarme en clases de pintura allí en la Casa de Cultura de la localidad donde vivo, de Castilla de la Cuesta. Y ya pues todo fue encaminado al arte, al dibujo, a la pintura y a la conservación y restauración. Y también dentro de esa formación nos acabas de comentar a Francisco Arquillo como uno bueno, se podría decir, de tus maestros. ¿Qué más influencias puedes tener también a la hora de realizar tu trabajo? Yo realmente he tenido en mi trayectoria profesional 3 grandes maestros que han sido quienes me han formado profesionalmente, artísticamente y un poquito también como persona, que fueron Juan Antonio Hugues Pretel, que él fue quien me formó prácticamente en la pintura y en el dibujo, y Juan Manuel Miñarro, que también fue uno de mis grandes maestros, y los hermanos Arquillo, que a día de hoy siguen siendo mis maestros. Yo los tengo a ellos para lo que necesite. A día de hoy, cuando Sheila Criado entra en su taller, que como también has dicho está en Castilleja de la Cuesta, sí, que es tu localidad, sí, ¿cómo es un día a día en tu taller? ¿Qué haces desde que entras por la mañana hasta que lo dejas a últimas horas de la tarde? Bueno, yo entro a primerísima hora de la mañana, normalmente entro sobre las 7, 7 y media de la mañana y salgo pues tarde, salgo bastante tarde. Digamos que es un no parar, porque desde que entro es un ritmo frenético de trabajo, y después cuando ya termino en el estudio llego a mi casa donde tengo otro estudio más pequeñito y sigo ahí trabajando. A mí me gusta mucho pintar en el silencio de la noche, entonces aprovecho esas últimas horas del día para terminar algunos trabajos de pintura o simplemente dibujar por placer. Al final es que no se desconecta de un trabajo tan vocacional como bien nos estás comentando. Estamos viendo también en pantalla tu taller. ¿En qué te estás ahora mismo, qué tienes entre manos? ¿Qué obras estás haciendo y qué te estás desempeñando? Pues ahora mismo tengo el taller, la verdad es que está bastante concurrido. Tengo piezas de la Hermandad de Santiago de Castilla de la Cuesta, a la que normalmente le restauro el patrimonio. Estoy trabajando también sobre la Hermandad, la Virgen de la Salud de la aldea de Madroñeros de Alájar, y el San Bartolomé, que es patrón también de Alájar, que son 2 restauraciones que han salido a raíz de la restauración de la Reina de los Ángeles, la patrona de la Sierra de Huelva. También tengo unos ángeles lampareros de Moguer, otros ángeles de pequeño formato de Lepe, en fin, tengo varias cosas. Un cuadro de particulares que pertenecen a la familia de García de Vinuesa, y ya referente a cartelería, pues ahora mismo
todos los carteles que atañan a lo que es la Semana Santa y en esta época que estamos. Y algunos que otros del Rocío también. Un sinfín de obras que ahora mismo pues te encuentras inmersas en ello. Y también has mencionado la cartelería, otro de los puntos, como también has dicho, que bueno, es lo que te relaja y es también como por placer. Es también otra lista dentro de tu trabajo que también es importante y por el que muchas personas pues realmente te conocen a día de hoy, de esa labor tuya como cartelista. Cuéntanos cuáles han sido tus obras más importantes en todo el panorama de carteles. Bueno, yo realmente la primera hermandad que me da la oportunidad como cartelista fue la Hermandad del Rocío de Valencina de la Concesión, que decide contar con mi obra para el primer año que la hacen a la hermandad filial. Y bueno, a raíz de 2016 ya fue un no parar de encargos de cartelería. En 2019 tuve la gran suerte que me presenté sin quererlo, porque realmente no me iba a presentar al concurso de Pasión de Aljarafe, y a última hora, mi pareja insistiéndome bastante, pues a última hora de la noche, te estoy hablando a las 12 de la noche, que mandé el archivo, hice el dibujo, mandé el archivo y gané el concurso. Y a raíz de ganar ese concurso, pues digamos que se me han abierto mucho las puertas en el tema de la cartelería. Y también, bueno, también hay que mencionar ese proyecto que tuviste entre manos en el confinamiento, de Creer es Crear, que seguramente muchas personas pues en su casa sepan qué es este proyecto, pero para los que no lo sepan, cuéntanos. Pues bueno, en pleno confinamiento, en esta situación de pandemia que nos asolaba, se pone en contacto conmigo a través de las redes sociales Alfonso Castellano, un imaginero de Córdoba, que no nos conocíamos de nada, ni éramos amigos, ni nada. Y me propone pues hacer un proyecto de colaboración en el que él modelaba un busto y yo le pintaba un cuadro y después nos lo intercambiábamos. Yo al principio era totalmente reacia a eso, digo, ¿de qué va? Pero bueno, después con el tiempo pues lo pensamos un poquito y al final pues decidí de darle esa oportunidad. Fuimos colgando en las redes sociales los vídeos en directo de cómo él modelaba y yo pintaba un cuadro. Él modeló un busto de un Cristo y yo pinté al Señor de Pasión. Y nada, en junio pues nos conocimos, era la cita, un poquito una cita ciega, nos conocimos, nos intercambiamos las obras, tuvo muchísima aceptación por las redes sociales, le sirvió también a muchas universidades y a muchos institutos para retomar un poquito esas clases que se habían quedado paradas. Nos los pidieron los vídeos la Universidad de Huelva, un instituto de Mairena de Aljarafe también nos pidieron los vídeos y digamos que formó parte un poquito de ayuda a esa enseñanza artística que se había quedado paralizada. Y bueno, cuando ya decidimos subir las fotos de las obras a las redes sociales, la Hermandad de Pasión las ve y nos propone que expusiésemos las obras en la Casa Hermandad y estuvieron expuestas durante el mes de junio, julio y agosto. Se hizo una presentación allí en la Hermandad de Pasión, tuvo muchísima acogida, la verdad. Y a día de hoy pues, es un proyecto que estamos súper orgullosos de ello. ¿Y se tiene pensado continuar o volverse a hacer en algún momento? La verdad es que muchas hermandades y asociaciones y demás nos han propuesto de hacer esto en directo en teatros y demás sitios. De momento no se ha llevado a cabo, lo único que sí estamos haciendo muchos proyectos conjuntamente, Alfonso y yo, y por ejemplo este pasado día 22 se presentó en Sevilla Este un cartel de la Asociación de Amor y Bondad, en el que yo he hecho el cartel y él ha hecho la Dolorosa para la asociación. Entonces digamos que ya tenemos un vínculo de amistad muy grande que nos unió a raíz del confinamiento. Y hablando también del confinamiento, ese parón artístico que vivisteis muchos artistas y que tuvisteis que sufrir, ¿cómo llegó en ese momento también que hubo un parón las obras a vuestros talleres, cómo se desempeñaban? Porque claro, había también el tema de suministros, pues también tuvo que estar bastante parado. Hombre, yo la verdad que en cuestión de material, yo empecé a quedarme sin material en un pispallo. Notaba que necesitaba ir a las tiendas de materiales, no tenía recursos, y porque a la vez, digamos que empecé a explotar un poco más la pintura y eran prácticamente, también digamos que me dio un poquito de insomnio
durante ese confinamiento, ese periodo de confinamiento, entonces digamos que era prácticamente todo el día pintando y evolucioné muchísimo. Yo no noté tanto la escasez de trabajo como sí he notado la evolución que ha tenido mi obra a raíz de esos meses que tuvimos de confinamiento. Y además también de esa evolución que hemos dicho antes de cámaras, antes de empezar en el directo, pues nos comentaba Sheila que bueno, también hubo una iniciativa que se tomó con la policía local de tu localidad, de Castilleja. Cuéntanos cómo, sí, bueno, cómo fue empecé haciendo a familiares y amigos más cercanos los típicos dibujitos de pinta y colorea para los niños, pero con motivos culturales del pueblo. Los escudos de las hermandades, las imágenes devocionales, edificios emblemáticos. La policía se puso en contacto conmigo y ya fue recogiendo esos dibujos, haciéndoles fotocopias y repartiéndolos a los niños para que pudiesen colorearlo, una forma de distracción para los más pequeños que también lo estaban pasando bastante mal. Y hablando ahora también del mundo laboral de tu profesión, ¿es difícil a día de hoy hacerse un hueco en el mundo de la restauración? Tienes que trabajártelo. El subir escalones no se consigue si no lo trabajas. No por competencia, porque yo siempre digo que en mi profesión no hay competencia, hay muchísimos compañeros y todos maravillosos, pero sí tienes que trabajarlo muchísimo y día a día y no cansarte, y cuando se cierra una ventana no venirte abajo, se abrirá una puerta, y siempre tomar la profesión como lo que más te llena en la vida, que sea tu principal camino y llevarlo así. Para un restaurador, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuáles son las complicaciones que puede encontrar en su trabajo? El margen de error. El restaurador no puede tener un margen de error. No hay, tiene que salir bien a la primera. Lo que restaures tiene que estar bien restaurado, sí o sí. No hay un margen de error como puede haber en la pintura, que a lo mejor pues no te encuentras un día inspirado y dices, uy, pues esta obra no me ha quedado bien. En la restauración no. Trabajas sobre, en ocasiones, imágenes devocionales que tienen su devoción y su sentir personal de todos esos devotos, y ahí no hay margen de error ninguno. ¿Y hay más conciencia a día de hoy para la restauración? Se está viendo que últimamente pues muchas hermandades o muchos colectivos o instituciones que tienen bienes patrimoniales están apostando por la restauración. Sí, yo creo que sí, que a día de hoy hay muchísima más concienciación en cuanto al patrimonio y a su conservación que había antes. Y también indagando un poquito más en el arte, ¿cómo definirías el arte sacro hoy en día? Pues yo creo que hoy en día el arte sacro está muy valorado, a pesar de que muchas personas piensan que no, pero yo creo que está muy valorado y que cada vez va evolucionando muchísimo más. Ya digamos que no te centras solo en una estética, el arte sacro está evolucionando con una rapidez y yo, vamos, a día de hoy lo vivo muchísimo, tanto en la cartelería como en la restauración, y cada vez está más valorado, porque la gente está entendiendo, las personas entienden que tener una obra de patrimonio es, digamos, ganar en cultura, y la cultura es el símbolo más preciado que tiene la persona. Pues una inversión en patrimonio y en cultura, y también hemos hablado de lo que estás inmersa a día de hoy, de lo que tienes en tu taller que podemos ver en pantalla, pero dentro de tu trayectoria, ¿cuáles son las obras con las que más te has identificado o que más has visto tú una evolución en ti o porque simplemente le tengas especial cariño? ¿En restauración o en pintura? En ambas. Pues en restauración yo creo que la obra más importante que he tocado yo a nivel personal ha sido este pasado octubre, La Reina de los Ángeles de Alájar. Eso fue todo por casualidad. Yo siempre digo que tú trabajas en algo porque la imagen quiere, es así. Y ella quiso que yo estuviera ahí, que fuera todo rodado, y a día de hoy yo creo que es la intervención más importante que tengo a nivel curricular dentro de mi trayectoria por mi cuenta en el estudio. Y en cuanto a cartelería, pues yo es que la cartelería no distingo entre una y otra, tiene más importancia. Para mí
desde un cartel de una asociación a un cartel de una hermandad tiene la misma importancia. Tengo carteles evidentemente muy especiales, como fue el cartel que gané para Pasión de Aljarafe, que la verdad es que es muy especial para mí, pero sin embargo todos los carteles que hago son importantes, no puedo destacarme por uno. Pues Sheila Criado, licenciada en Bellas Artes, que se ha especializado en conservación y restauración, pero que no deja de la mano a la pintura, que como tú defines es tu vocación y tú realmente donde tú te describes como a ti misma. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en esta noche. Muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora pues vamos a seguir comentando un poco más este programa, vamos a seguir hablando de artistas, pero vamos a dejar unos minutillos vamos a seguir abriendo boca y a ver qué nos depara esta Semana Santa próxima, que esperamos que veamos cosas como esta. Sintiendo ese costanero ahí, costanero del soberano, delante de nuestra piedad. Sobre el terreno, corazón, sobre el terreno de momento. No avanzando al frente, corazón. Y después de haber disfrutado de este misterio de San Gonzalo en el Baratillo, justo antes de hacer su saludo habitual, ¿se han preguntado ustedes, los que están en casa en estos momentos, alguna vez, aparte de la belleza que nos transmiten las imágenes, la iconografía de la Semana Santa de Sevilla, cómo y de dónde vinieron las influencias sobre los autores a la hora de realizar estas imágenes pues, bíblicas que nos acompañan año tras año en nuestra Semana Santa? ¿Realmente sabemos de dónde pueden venir el arte, la influencia que han podido tener estos grupos escultóricos? Pues es lo que vamos a intentar desgranar en los próximos minutos aquí en Sentir Cofrade. Lo vamos a hacer gracias a este libro que fue presentado en la tarde de ayer, este lunes, en el Círculo Mercantil, Influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla, un libro que ha sido escrito por Pablo Borrallo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. En este libro también, hemos encontrado que no solamente ha sido un libro escrito por ti, sino que tiene detrás pues un gran séquito, por así decirlo, de personas que han ayudado a la creación artística para ponerlo en marcha. Bueno, este libro que presentamos ayer, como bien dice, en el Círculo Mercantil, es el resultado del trabajo en común de varias personas. Como bien dice, yo he puesto los textos, pero después tengo un elenco de personas que han participado, algunas de reconocido prestigio en esta ciudad, particularmente aquellas que aportan el aparato gráfico. Aquí hay dos personas esta noche que me acompañan: Antonio Sánchez Carrasco, Javi Jiménez, Sebas Gallardo, Pedro Aranda, Paco Pérez, Fernando Salazar y Ángel Bajuelo. Después están las ilustraciones de Teresa Guzmán y las colaboraciones, para mí no menos importantes, pues de grandes firmas de esta ciudad, algunas de ellas bastante preclaras, como Andrés Luque Teruel, que hace el prólogo, o Juan Pedro Recio, que hace la introducción, y después otras colaboraciones también importantes para mí, que son las de Jesús Menderas Truzzi, Esperanza Sáez, Alberto Diago y el padre jesuita Daniel Cuesta Gómez. Y dentro de ese elenco, como bien has comentado, tenemos también aquí en el plató a dos personas que han formado también parte de forma gráfica de este libro, que son Javi Jiménez. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, María, ¿qué tal? Y en segundo lugar, Antonio Sánchez Carrasco. Muy buenas noches. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido formar parte de un libro que cuenta tanto, además de lo que es en sí la Semana Santa de Sevilla?
Bueno, para mí ha sido un placer nuevamente pues, poder trabajar junto a Pablo Borrallo, y en este caso Antonio, por cercanía que lo tengo aquí al lado, y el resto de mis compañeros de fotografía. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a mi amigo y hermano Seba Gallardo para un pronto restablecimiento, que está pasando un bachecillo por temas de enfermedad, pero bueno, gracias a Dios está todo en buen camino. Pues como te decía María, un placer, evidentemente, nuevamente poder contar con las obras que Pablo nos va dando año tras año. En este caso pues hablamos de las influencias artísticas en lo que es la Semana Santa de Sevilla. Aquí no hay nada inventado, o sea, todo lo que son escultores de épocas hacia atrás que han plasmado lo que es procesión de la Semana Santa de Sevilla, pues se inspiró de alguna u otra manera a nivel pictórico, a nivel escultórico, de lo que son las madres, ¿no? Lo que son la realidad, lo pionero, ¿no? Y Pablo ha querido plasmar de manera muy importante, cosa que no había hasta ahora en el mercado, pues un libro de muchísimo calado, un libro muy importante, un libro para que la gente conozca exactamente de dónde viene cada imagen, qué es lo que significa, muy bien explicado evidentemente y bueno, con una similitud, aunque no en su totalidad evidentemente, porque siglos atrás había las procesiones desfilaban de otra manera, no había flores, no había velas, como decía Andrés Luque Teruel ayer en la presentación del libro, la música iba por delante de los pasos y las fotografías eran de otra manera. Bueno, nosotros hemos querido hacer algo muy similar, parecido a lo que había anteriormente, con las mismas posiciones, con los mismos encuadres que Pablo pues muy bien nos ha marcado en esta coordinación del libro. Al final también pues se conjuga durante toda esta obra pues una unión entre el texto y la fotografía que también pues basa su riqueza en sí en poner en marcha un libro como este. Claro, verá, evidentemente ha sido enriquecedor porque somos amigos, ¿no? Entonces todo lo que se haga con amigos siempre queda bien y sale bien, ¿no? Ha sido más complicado que otras obras porque al fin y al cabo en otras obras Pablo te pedía una foto del paso tal o de la canastilla cual. Ahora tenía que ir el paso tal desde tal ángulo porque es el que respondía a la analogía con la imagen tal que salía de tal cuadro o de tal escultura. Entonces eso hacía que la foto fuera más complicada, ¿no? Porque había cosas que, pues, la mano del Judas, ¿no? O la postura del Judas, la pierna del sayón que va delante de Jesús despojado, tiene una analogía, pero desde determinado punto se ve la analogía con el San Jerónimo Penitente que hay en el Museo de Bellas Artes de Torrillano, pero claro, eso hace que la foto sea más complicada, no vale cualquier foto, ¿no? Y luego enriquecedor porque aparte de fotógrafos somos capillitas y aprender de dónde viene esto pues siempre te enriquece. A la hora de la documentación previa, ¿ha sido muy complicado encontrar también esa propia influencia para poder plasmarla en esta obra? Bueno, pues el libro responde a no menos de 3 años de trabajo, con un trabajo evidentemente de documentación previa, en este caso creo que bastante visual, ya antes tanto Javi como Antonio lo apuntaban. Buscábamos 2 cosas fundamentales. Uno, yo pienso que los historiadores estamos pues para aportar y para interpretar, y más cuando hablamos de esculturas de temáticas sacras en este caso. Y en segundo lugar buscábamos el impacto visual. Creo que este libro no solamente responde al rastreo de las fuentes de inspiración indirectas, sino sobre todo las fuentes de inspiración directa para muchos imagineros a la hora de componer pues gran parte de los grupos escultóricos de los que podemos disfrutar en la Semana Santa de Sevilla. Y pongo precisamente el acento en la búsqueda, en el trazo de esas semejanzas, de esas analogías más palpables, intentando de una manera pues comparar los ángulos fotográficos que ellos aportan al libro con la fuente directa, en este caso grabados, pinturas o esculturas. Creo que el libro es un libro que responde sobre todo a un gran efecto visual y posiblemente sea el gran éxito del mismo. Podría decirse también, como estamos viendo en pantalla, que es pues una guía didáctica también para muchas personas que no saben su iconografía de su hermandad, a quién puede pertenecer o de dónde puede venir esa influencia, claro. Pues también esclarecer eso como podemos ver. Claro, indudablemente el libro pone de manifiesto una serie de correlación, en este caso histórica, entre los distintos imagineros de la Semana Santa de Sevilla y obras precedentes, algunas pues de reconocida preponderancia en la historia del arte. Ahí en pantalla, por ejemplo, estamos viendo una correlación creo que bastante evidente
entre el San Jerónimo Penitente de Torrillano, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y el sayón que va en la delantera del paso de Jesús Despojado, que hace Ramos Corona. Este libro ofrece una auténtica apología de las obras del arte universal y esos nexos de unión que de manera directa pues, se establecen con muchos imagineros y que podemos disfrutar en la Semana Santa de Sevilla. Hay, bueno, pues yo diría un recorrido por las obras del Trecento italiano, por el manierismo también italiano, por la escuela veneciana de Tiziano, esas grandes obras de Miguel Ángel o de Bernini. Ahí, sin ir más lejos, pues tenemos una gran relación que establezco entre la escultura de Alessandro Algardi, el boloñés, y las obras de Francisco Antonio Ruiz Gijón, que se hacen palpables en el Cachorro de Triana, ¿no? Y después también pues, la correlación que antes veíamos entre los grabados de Antonio Castillo Lastruzzi y muchas de sus grandes escenografías, que son auténticas puestas en escena que responden, como tú antes buenamente decías, a un trabajo de documentación previo. También el trabajo de documentar pues, recae sobre los pies de la fotografía, que es bueno, la que realmente cuenta el hilo conductor de lo que es el libro. A la hora también de contar, gracias a vuestra fotografía y vosotros que sois fotógrafos, esa importancia del arte cuando salimos a la calle a ver pasos, que es lo que nos llama la atención, bueno, un dorado del paso, la imagen del Cristo, el bordado, pero además de ello se aprende también mucho con este tipo de guías didácticas. Bueno, la Semana Santa está para, evidentemente, una fiesta mayor aquí en Sevilla. La Semana Santa está para entenderla, evidentemente, no solo a nivel devocional, por las imágenes que nos atraen a cada uno, que somos hermanos de diferentes corporaciones, sino que la Semana Santa está para entenderla. ¿Cómo entender la Semana Santa mejor, bajo mi punto de vista? Bueno, está feo decirlo, nosotros llevamos ya un bagaje de unos ciertos libros que te van enseñando y te van educando a saber qué es lo que significa cada cosa. Porque cada cosa tiene su significado. Evidentemente, en este libro lo que se quiere plasmar también es de dónde viene cada escultura y qué significa cada escultura. Entonces, entendiendo la Semana Santa se ve quizás de otra manera. Evidentemente, nosotros, a través de la coordinación de Pablo, pues hemos logrado de que en diferentes fotografías que hemos bajado de bancos de datos y demás, pues hemos querido hacer lo más símil a lo que hoy en día se representa y procesiona en la Semana Santa de Sevilla. Sin lugar a dudas, es un libro que al ciudadano de a pie, evidentemente, no le doy el don de la duda de que pueda entender de Semana Santa, pero esto es un libro para el que sabe de Semana Santa y para el que se está iniciando la Semana Santa. Es muy importante saber de dónde viene, de dónde procede cada obra escultórica, cada obra pictórica y cómo se traslada a la Semana Santa hoy en día. Los cofrades y por ello todo lo que rodea al sector del arte sacro, ¿realmente somos conscientes de la riqueza artística que podemos poseer y a la vez realmente sabemos lo que tenemos en la Semana Santa? No, directamente no. Vamos, una opinión no subyace a este libro, esa opinión es una opinión muy personal. Evidentemente aquí no somos conscientes de lo que tenemos hasta que nos sales afuera a Castilla y León y te das cuenta de el barroco que tiene Valladolid o el barroco que tiene, que está muy bien. O sea, que yo, Gregorio Fernández, muero con Gregorio Fernández y su imaginería, pero la perfección que tenemos aquí en las imágenes, por ponerte un ejemplo, en gente como Martínez Montañés, como Juan de Mesa o como Roldán, no la tenemos en otro sitio. Y sin embargo, no lo sabemos apreciar porque lo vemos de otra manera, lo vemos como objetos de culto, no lo vemos como objetos artísticos. No sé si me explico. Y entonces, en ese sentido también, ¿qué fue antes? ¿Esa posible influencia, el cuadro, la escultura o donde haya querido pues, beber el escultor o el imaginero, o la propia imagen de Semana Santa la que vemos procesionar? Bueno, mira, indudablemente todos los imagineros tienen una fuente de inspiración, todos los imagineros. Cuando uno hace un análisis minucioso por la iconografía de los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla, se da cuenta que hay un denominador común que es transversal a todos los imagineros, los del siglo XVI, los del siglo XVII, los del XVIII, los del XIX, XX y también los del siglo XXI. Y los gustos, sobre todo, por los modelos renacentistas y los modelos del barroco internacional. Este libro trata de poner de manifiesto tres cuestiones, ayer lo decía en el Círculo Mercantil. En primer lugar, el gusto estético del artista. En segundo lugar, su trabajo de documentación. Ahí tenemos una imagen del Caifás de San Gonzalo, extremadamente impregnada por la obra de Miguel Ángel. Eso lleva detrás aparejado un trabajo de documentación bastante íprobo por parte del imaginero. Y en tercer lugar, la fuente de inspiración, los influjos
que él recibe en un lugar determinado y en un contexto determinado. Pero siempre, como antes decía Javi, con un sentido que no es otro que tratar de rascar el fondo y tratar de sacar a la luz pues la parte verdaderamente trascendente. Yo siempre digo que detrás de la apariencia artística, no solamente de grupos escultóricos, hablando de iconografía, sino de cualquier elemento de la Semana Santa de Sevilla, hay un pozo de profundidad, hay un pozo de trascendencia que es el que verdaderamente da sentido a esta fiesta de la religiosidad popular, a esta fiesta que llamamos Semana Santa, y que es ineludible para los cristianos, pues conocerla bien para saberla interpretar. Esas influencias también, además en los grupos escultóricos, como bien acabas de comentar, también se viven en muchas aristas diferentes de la Semana Santa, porque al final se suele decir que la Semana Santa, bueno, realmente la Biblia es como el gran libro transmedia, el gran medio transtextual que roza pues todo, pero que la Semana Santa también bebe de muchos otros ámbitos. Absolutamente. Mira, ayer lo decíamos, lo decía, y además hacía hincapié en la presentación del libro, en un elemento que no nos puede pasar desapercibido. Mira, Jesús fue un judío, nació como un judío, vivió como un judío y murió como un judío. Y las personas que escriben el Nuevo Testamento fueron judíos de su tiempo. Por tanto, los cristianos, que tenemos un elemento transversal con los judíos, que es el Antiguo Testamento, no podemos obviar la tradición, el uso, la costumbre de los judíos si queremos entender mucho del significado que encierran los gestos que hay detrás, no solamente de grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla, sino también de grupos escultóricos de la escultura del arte universal o de pintura en general. La iconografía cristiana está impregnada del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y sobre todo, lo más importante, de la tradición judía. Sin eso no podríamos entender mucho de los significados que nos acercan a través de la Semana Santa al gran misterio de la resurrección. En el momento que Pablo Borrallo reúne de alguna manera para poder empezar a documentaros a la hora de buscar archivos y imágenes, fotografías, para poder crear este libro posteriormente, ¿por dónde empezáis? ¿Por dónde queréis...? Por intentar quedar. Siempre es lo más complicado. Bueno, en principio, como bien dice Pablo, bueno, y como dice Antonio, intenta quedar, hacemos una reunión previa. Y bueno, hay un dossier de trabajo evidentemente, con una escaleta que Pablo nos marca de todos sus capítulos y todo lo que lleva el libro en consigo. Entonces pues o bien hacemos un reparto equitativo más o menos de cuál es nuestro trabajo cada uno, porque Pablo lo dice así, o bien pues nosotros ya nos ponemos de acuerdo entre nosotros para saber si nosotros ya de nuestro archivo tenemos ya fotografías que pueden ser utilizadas, o bien, en este caso en concreto, ¿verdad, Antonio?, que este libro ha sido un poquito más laborioso porque, claro, has tenido que ir a hacer una serie de fotografías a imagen y semejanza de lo que hay en lo que es la pieza escultórica o pictórica original, ¿no? Y además que, perdona Javi, que además mucho de esa documentación se ha hecho en tiempo de pandemia sin Semana Santa. O sea, que había fotos que había que hacer en las iglesias, había fotos que había que buscarse la vida para que una foto que ya estaba hecha cuadrara con un ángulo determinado, y a lo que dice Javi se le unía el problema de hacer esa documentación en pandemia sin pasos en la calle. En ese punto quería incidir porque, como bien había comentado Pablo al comienzo de la explicación de la puesta en marcha de esta obra, hace 3 años que empezó esta documentación, el confinamiento y todo lo que ha acarreado la pandemia os ha pillado de lleno para crear este libro. Si esto no existe de por medio como tal, yo creo que el libro hubiera visto la luz hace ya por lo menos 1 año y medio, fácilmente, porque Pablo era una cosa que tenía en mente ya hace tiempo, y nosotros nos reunimos y empezamos. Pablo es una máquina escribiendo y Pablo lo tiene todo en la retromemoria, o sea, es increíble la capacidad que tiene de trabajo. Es un gran doctor en historia y a los hechos me remito. Y además no son rizos, son neuronas. Las neuronas tienen por fuera. Y entonces, pues claro, si no hubiera habido esto de por medio, que todavía estamos sufriendo los coletazos que estamos sufriendo, sin lugar a dudas este libro hubiera visto la luz hace 1 año, año y algo. No obstante, el año pasado ya hablábamos de presentarlo antes de las Navidades, incluso discutíamos entre nosotros, dentro de nuestro grupo, que somos Objetivo y Biblia, de la necesidad o de la intención de querer sacarlo cuanto antes mejor, porque claro, era un libro. Nosotros siempre decimos que todo lo que sacamos son libros de cabecera, pero es que usted fue decirlo que es verdad. O sea, es que es verdad, tanto Semana Santa, el ala de la Semana Santa, como simbolismo, como iconografía, como La Pasión en Sevilla Holy Week, que es un libro súper cachondo, porque es un libro que te lleva a todas las cofradías de Sevilla, tanto para lo que es el sevillano con su código QR,
como para el guiri de turno. Entonces es un libro magnífico y ahora refrendar con esta obra maestra, pues la verdad es que ha sido una maravilla. Sí, mira, y además creo que es un trabajo muy necesario, María. Antes decía que los historiadores estamos para interpretar, pero también para aportar. Y hay que ser valiente y hay que aportar. Yo pienso que una obra que resuma de manera colectiva un repaso minucioso por las influencias indirectas y directas sobre los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla estaba por hacer. De todos es consabido que hay varios congéneres del mundo de los historiadores, a los que respeto muchísimo, por supuesto, que han tocado puntualmente, bueno, pues algunos temas como el Cristo de la Aspiración del museo, por ejemplo, el misterio de San Benito, enlazándolo con Ciseri. Pero aquí se hace un recorrido también cronológico desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la resurrección, por la práctica totalidad de los grandes misterios escultóricos de la Semana Santa de Sevilla. Y algunas personas me han dicho que por qué cuando analizo un nazareno solo, por ejemplo, el del Cerro del Águila, me refiero a un grupo escultórico. ¿Por qué hablo de paso procesional? ¿Por qué hablo de misterio procesional, ¿no? Yo creo que a veces en Sevilla hacemos una mala clasificación de los pasos procesionales. Hablamos de paso de Cristo, hablamos de paso de crucificado y hablamos de paso de misterio, cuando todos encarnan un misterio. Creo que son los 5 misterios dolorosos del Santo Rosario, y cuando uno habla de Jesús con la cruz a cuesta, pues se refiere a un misterio. Por eso digo, y digo bien, que cuando me refiero a un nazareno, un Cristo en la cruz, exento, sin formar parte de ningún grupo escultórico, pues sigue formando parte de un misterio procesional. Por tanto, podrían ser las influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla o en todos los misterios procesionales de la Semana Santa de Sevilla, y así está claro. También, bueno, así ya que vuelves a mencionar el título de este libro, ¿por qué un título tan extenso para englobar, que sí que es verdad que es un ámbito bastante grande dentro de la Semana Santa, pero por qué no hacer un...? Pues mira, pues muy sencillo. Al principio pensé titularle Los precedentes artísticos en la Semana Santa de Sevilla, pero eso llamaba confusión, porque si mantengo los precedentes artísticos en la Semana Santa de Sevilla, puedo hablar del precedente artístico de un atuendo nazareno, y entonces me tengo que ir a los Bianchi de Perugia, por ejemplo, ¿no? Entonces, apareciendo grupo escultórico, me refiero a un trabajo meramente iconográfico, un trabajo meramente escultórico, por tanto afinamos un poco más. Y después, bueno, pues un título, un poco quizás por mi deformación histórica y de historiador, pues un título pues muy académico. Creo además que la portada, si quitáramos el título, ya de por sí visualmente te lleva a saber qué hay en el contenido. Yo creo que eso es muy importante al final de la portada. Cuando uno ve las analogías que se trazan en la portada, se da cuenta rápidamente qué contiene la obra. Y eso para mí es muy importante. Y debo decir que es un libro escrito para todos los públicos, escrito con cierta amenidad literaria, con afanes divulgativos y poniendo especial empeño en que ese aparato gráfico que aportan mis compañeros pues lleve a cierto impacto visual para tomar verdaderamente conciencia de cómo grandes pintores, grandes escultores, grandes grabadistas de la historia tienen un peso manifiesto en la Semana Santa de Sevilla, a mi juicio, todavía por descubrir. Y una conciencia también, bueno, enriquecedora, porque no solo tú dentro de tu trabajo como historiador, sino ellos también como su trabajo dentro de la fotografía y de la forma de documentación gráfica de esta obra, que al final no solamente aprende la persona que adquiere este libro, sino que vosotros en vuestro trabajo previo, pues que habéis aprendido y habéis también habéis formado parte de esta historia que también estáis contando. El otro día nos decía Manolo Nieto en el magazine de Por la Tarde, que es lo que habíamos aprendido, ¿no?, de esta obra, ¿no? Pablo dio su opinión, evidentemente, y yo di la mía. Yo he aprendido todo. O sea, yo no te puedo decir que he aprendido una cosa u otra. Yo he aprendido todo bajo el punto de vista artístico, no bajo el punto de vista de fotografía, porque, bueno, ya llevo tiempo haciendo fotografía, pero lo que es bajo el punto de vista artístico he aprendido muchísimo, o sea, todo. O sea, no es que desconociera, porque nosotros, gracias a Dios, no somos fotógrafos normales, somos fotógrafos cofrades, y además somos hermanos de diferentes hermandades cada uno, ¿no? Entonces, claro, yo en concreto he aprendido todo, o sea, todo muchísimo. Además te sirve para aproximarte al arte. Antes te he nombrado yo y te ha nombrado Pablo al San Jerónimo penitente de Torrigiano, ¿no? Torrigiano es una persona a la que no te aproximas si no te dan ese punto para que te aproximes, ¿no? Torrigiano era un hombre que tenía un carácter un poco regular, ¿no? Y salió desterrado de Florencia porque
porque le partió la nariz a Miguel Ángel y llegó a Inglaterra. De Inglaterra también lo largaron, no sé si ya había Brexit ya o no, o lo largaron después. Y cuando llegó aquí, pues hizo varias vírgenes de Belén y un determinado noble que le encargó una, la partió porque le pagaron menos de lo que habían quedado y murió en el mercado de Triana. O sea, ves San Jerónimo Penitente y dices, tú, estoy viendo a Jesús despojado, ¿no? Lo que hizo Ramos Corona, al sayón, ¿no? Y te aproximas a la figura, haces el recorrido inverso, ¿no? Te sirve para ir de la Semana Santa al artista. Que a mí me ha servido para eso, para conocer, para ir a algunos sitios y ver una obra determinada que ya teníamos que fotografiar en Roma o que teníamos en determinado sitio y decir, es que este terminó siendo en la Semana Santa tal o cual. Además, en este libro, María, yo he descubierto una cosa muy interesante. Vamos, yo ya sabía que Juan de Mesa es uno de los grandes, si no el más importante de los imagineros que haya puesto pie en Sevilla, y que en la imagen de Jesús del Gran Poder, en esa corona de serpiente, hay un componente iconológico, un componente de trascendencia verdaderamente extraordinario. Yo sabía que Juan de Mesa buscaba ese espíritu de la trascendencia a través de la imagen. Y descubro, que es lo que te venía a decir, en el capítulo dedicado al Santo Entierro, voy a rastrear las posibles influencias que llegarían a la Sevilla cosmopolita de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, que es la que conoce Juan de Mesa, qué tipo de influencias, de alguna manera, llegan a ese entorno de Juan de Mesa para la ejecución del Cristo yacente. Y me di cuenta que las tallas de Gregorio Fernández, en el ámbito escultórico, y sobre todo en el pictórico, particularmente Hans Holbein, el joven, y Andrea Mantegna, no tienen nada que ver, iconográficamente hablando, con el Cristo yacente del Santo Entierro. Y deslizo una hipótesis, digo hipótesis porque la teoría, para que sea teoría, lo tiene que refrendar la ciencia, esto ya es imposible, deslizo una hipótesis que creo que puede ser un aporte significativo a la Semana Santa y que además puede abrir vías de investigación futuras para la hermandad. Y digo, y así titulo el capítulo, que el Señor yacente del Santo Entierro es una representación alegórica que intencionadamente hace Juan de Mesa de la resurrección. Y llamo ese capítulo Un Cristo en proyección. Pues esta y muchas otras cosas más podemos encontrar en esta obra, las influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla. Pablo Rayo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y buenas noches. Javi Jiménez, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un segundito, y yo como soy un poco el speaker publicitario, no se nos puede olvidar darle las gracias a Ediciones Alfar, que siempre es una constante en la literatura sevillana y andaluza. Darle la enhorabuena por su 40 aniversario este año, trabajando por todo lo que es la difusión social a nivel de literaria y por la apuesta que hace por nosotros con nuestros libros. Muchas gracias, Luis, y hacerse con él. Y Antonio Sánchez Carrasco, muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado. Y ahora les dejamos aquí, pero volvemos enseguida.
¿Sabes que vamos a costar esto? Tenemos que mirar. Duro con ella, mi hermano. Venga, vete llevándote la izquierda adelante. Hasta que yo te diga. Sobre la calle, llévate a la izquierda adelante. Catriguero, mi hermano. Te grito, hijo. Hasta que yo te diga, Venga, seguimos andando como siempre. Mira cómo se la trae. Mira cómo se la trae. A la izquierda adelante. Sí, valiente, sí, la gente. A la izquierda adelante. Qué ganas de Martes Santo nos regala así el cerro ya por el centro, por esa calle Arfe enfilando para llegar a la carrera oficial, y ojalá que sea así este mes de abril y nos regale un Martes Santo con tanta luz y tanta color como acabamos de disfrutar. También muchas gracias al Costal por estos vídeos que nos regalan cada martes y en especial a Nacho Sánchez. Y ahora vamos a continuar en este programa de Sentir Cofrade en este mes de febrero que ya enfilamos, con una tertulia, con las tertulias que estamos viniendo acostumbrados en estos programas, pero que en esta ocasión contamos con el Foro Cofrade, este principal punto de encuentro cofrade a nivel de opinión, que yo diría incluso de importancia nacional, ¿no es así, Iván? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, María, ¿qué tal? Encantado. Y bueno, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. ¿Es así o no ese punto, básicamente, de opinión cofrade a nivel, que se podría decir incluso nacional, que muchas personas acuden a él para, sobre todo opinión, pero también últimas noticias y que podemos descubrir en él? Bueno, sí, a ver, el Foro Cofrade es un punto de encuentro, ¿no? De internautas prácticamente toda, te diría de toda España, pero resulta que incluso tenemos foreros que son internacionales, ¿no? Como el propio Antonio Delgado, es famoso por sus tormentas y sus lluvias en las hermandades, que es uno de los foreros históricos, ¿no? De larga trayectoria. Hace poco hablaba con uno de los administradores del foro que me dijo, dice, ¿qué tino has tenido que hemos nombrado los moderadores del foro y son todos fuera de Sevilla, ¿no? Y sí, la verdad es que participan foreros y cofrades de todos los rincones. Es increíble el nivel de llamada que pueden tener las hermandades de Sevilla, ¿no? En la Semana Santa sobre todo. Cuando se pone en marcha el foro en sus comienzos, ¿realmente se piensa que pueda llegar a tener la repercusión que tiene hoy en día como punto de opinión o de encuentro para noticias y para cofrades? No, para nada. A ver, nosotros, el Foro Cofrade, somos continuadores de otro mítico foro que fue el Foro Nazareno, ¿no? Fue el primer foro en la red como tal. 4 locos que participaban en aquella época, a principios de los 2000 en RC Hispano, ¿no? Los que tienen una edad saben que los chats antiguos eran donde se empezaba a hablar de cofradías, más allá de las casas de hermandad y las tabernas, ¿no? Y nosotros comenzamos otra vez en el año 2006 y para nada pensábamos que esto iba a tener este recorrido y este prestigio, ¿no? que poco a poco ha ido consiguiendo el foro, y sobre todo el nivel de participación, la importancia de los foreros, ¿no? Que llegaron siendo muy jóvenes y algunos incluso han acabado o bien en medios de comunicación o bien como grandes investigadores de las cofradías o incluso presidiendo hermandades. Para la gente que nos está viendo ahora mismo en sus casas y que a lo mejor no conocen el foro o quieren saber un poco más de él, ¿cómo definiríamos el foro? Y para explicarles también un poco los datos que manejáis y para que ellos lo sepan. Bueno, pues el foro al fin y al cabo es una comunidad social, una red social, ¿no? Totalmente abierta en la que cualquiera se puede registrar y comenzar a hablar, y no solo a hablar, sino a leer y a interesarse por diversos temas, ¿no? Tenemos foreros que llegaron siendo, como he dicho antes, bastante jovencitos, y a raíz del foro pues empezaron a investigar, empezaron a descubrir un mundo que les apasionaba, y que eso le ha repercutido en su vida profesional, bien a través de la música, ¿no? Algunos
pues enfocaron sus carreras musicales a través del foro, por conocer gente con la que debatir, abrir la mente, conocer nuevos temas, pues enfocaron su carrera musical, o como te he dicho anteriormente, tenemos foreros que son investigadores importantes de nuestra Semana Santa, ¿no? Como puede ser Julio Gómez, que publicó hace unos años un libro sobre los recorridos históricos de las hermandades, un libro bastante interesante, o incluso nuestro amigo Pepe Castro Viejo, ¿no? Que es lo que te he comentado anteriormente. Él se dedicó a investigar sobre la música en las procesiones y publicó también hace 2 o 3 años un libro muy interesante sobre todos los repertorios históricos de las cofradías sevillanas. Es un debate al final, Ángel, pues de todos los ámbitos a nivel Semana Santa, pero no solo artístico y bueno, lo que podemos ver en las cofradías en la calle, sino que también bueno, encontramos otros puntos, otros temas como lo que estamos viviendo hoy en día, que son las sillas de la carrera oficial, que también hemos hablado anteriormente en este programa, pero ¿cómo se ha hecho eso? ¿Hasta qué punto puede repercutir en la ciudadanía todo este tema que estamos viviendo? La verdad es que el foro, al fin y al cabo, ha conseguido ser una fuente de información importante, a lo que no solamente a nivel local, sino a nivel autonómico, incluso nacional, con personas de prestigio, de reconocimiento, como ha dicho Iván. Y al fin y al cabo, todo lo que se escribe, todo lo que se comparte, todo lo que se investiga o redacta en el foro, acaba teniendo su importancia y su trascendencia a nivel no solo de la propia ciudad de Sevilla, sino también de niveles más grandes, autonómicos incluso. En el caso de la silla, un par de foreros junto a mí escribimos un articulito sobre el tema de la devolución del dinero de las sillas en la Semana Santa 2020, la fatídica Semana Santa 2020, y la verdad es que tuvo más repercusión de la que esperábamos. Solamente queríamos hacer alusión a ese artículo al hecho de la devolución del dinero de la silla, siempre y cuando se entendiese, o por lo menos así nosotros lo veíamos, teniendo en cuenta que no son unos abonos que puede todo el mundo acceder a ellos, sino que son prácticamente hereditarios, el hecho de que se enmarcara en la figura del derecho de adquisición preferente. Simplemente por haberlo dicho, prácticamente nos lincharon en varios medios, en varias asociaciones también de consumidores, y sí al final ha sentado una base que creo que es positiva con la reforma del actual reglamento, porque una de las cosas que decíamos es que había demasiada ambigüedad, y donde hay ambigüedad hay problemas siempre, y en un mundo como el de las hermandades, el de las cofradías, no creo que haya que recurrir a ningún tribunal para que te tenga que esclarecer qué es lo que has querido decir, y que hubiera tanto problema a la hora de interpretarlo y de entenderlo, yo lo vi como algo que había que aclarar, que había que solucionar de cara al futuro. Y ahora con el nuevo reglamento también tengo mi particular visión. De hecho, tengo mi artículo redactado esperando que me lo revisen los moderadores, pero vuelve a caer en algunos fallitos y en algunos errores que se podrían haber solventado separando, por lo menos desde mi punto de vista, teniendo en cuenta luego los diferentes pensamientos que tiene la ciudadanía respecto a los importes, a los precios, a la devolución o no. Hubiera sido más fácil esclarecerlo y sobre todo que desde la propia institución del Consejo hubieran dejado claro por dónde va a ir una cosa, por dónde va a ir otra. Así no deja nada a interpretaciones, ni a dudas, ni a aclaraciones de ningún tipo. Vuelve a haber un pequeño vacío ahí y muy probablemente dé problemas en el futuro. Además de ello que acabas de decir, bueno, de ese posible vacío legal que pueden amparar estas localidades que tienen los abonos de la carrera oficial, ¿qué otros puntos tienes también en tu artículo? Si nos puedes dar como una pequeña exclusiva de lo que has escrito en él. No, yo en el artículo me baso simplemente en lo que he estado leyendo en la prensa, tanto de las declaraciones de 2 hermanos mayores en concreto que se abstuvieron en la votación, y que han tenido a bien
como es totalmente lícito expresar su opinión personal en una columna de periódica. Y sí digo, o sí pienso que debería de haberse separado lo que es el IVA de la silla, una situación siempre controvertida con respecto al abono y al derecho de adquisición preferente. Si tú, al fin y al cabo, metes el IVA de la silla en el importe, le estás restando ese derecho de adquisición preferente que tú quieres darle a ese abono. Si al final lo único que hace es mezclarlo todo, intentar hacer una especie de batiburrillo, y lo único que genera al fin y al cabo es más desconcierto, más desconfianza, mucha más inseguridad, porque no, evidentemente que a ti te digan que no te van a devolver el importe del dinero de tu abono porque no va a haber Semana Santa por pandemia o por el motivo que sea, tiene que estar, por lo menos desde mi punto de vista, bien argumentado. Dándole lo de el sentido del IVA de las sillas a los abonos, le estás dando un carácter de espectáculo público. Y un espectáculo público sí se puede suspender y se puede devolver el dinero por muchos motivos. El derecho a adquisición preferente lo que pretende y lo que sí defiendo es que sea algo fijo y que sea irrecuperable. Pero claro, debería de ser una parte proporcional del abono, un derecho que tú tengas en ese momento, por herencia, por amistades o por el motivo X que sea, para tú tener preferencia a la hora de poder renovar ese abono. Además también de ese tema que está en la voz de la opinión pública cofrade hoy en día, porque se están viviendo creo que hasta esta semana era cuando se podían renovar y adquirir estos abonos. Hay otros muchos temas que también están en la boca de cualquier cofrade, que es cómo será esta próxima Semana Santa 2022 y cómo la viviremos en cuanto a repunte de contagios, medidas sanitarias, todo eso que tenemos un poco entre manos. Teniendo en cuenta cómo se vivió la del año 2021 y viendo cómo puede ser esta del año 2022, ¿qué le pedimos a esta Semana Santa? ¿Qué le esperamos? ¿Qué queremos que se viva? Bueno, pues yo creo que lo principal que hay que pedirle a la Semana Santa es que nos deje, como se suele decir, ¿no?, reventados, ¿no?, que nos deje cansados y pensando en la siguiente. Tengo claro que la Semana Santa va a ser más parecida a la de 2019 que a la de 2021. Eso lo tengo claro y bueno, me baso en datos como, bueno, hemos tenido ya la procesión del Gran Poder, ¿no?, una procesión de gran afluencia. Y si miramos los datos y las estadísticas de la pandemia respecto al año pasado, tenemos casi un 90% de población vacunada. El año pasado las estadísticas de contagios bajaron conforme avanzaba el mes de febrero, con lo cual, porque los contagios venían sobre todo del tema de la Navidad, ¿no? Con lo cual yo creo que tendremos una cuaresma, salpicada a lo mejor de algunas noticias, ¿no? Algunos medios seguirán su senda respecto al COVID, pero bueno, ya hay que buscar otros temas. Y los medios cofrades pues ya tendremos que empezar a hablar sobre todo de estrenos, de marchas nuevas, de dónde van a salir determinadas hermandades y poco a poco pues recuperando la vida normal. Yo creo que la normalidad será la nota predominante en la Semana Santa, donde nos tendremos que preocupar y llamar mucho por teléfono a Antonio Delgado sobre las posibles previsiones, a la EMET y a el que sepa un poquito de meteorología para saber exactamente por dónde va a caer la lluvia, por dónde no va a caer la lluvia. Ojalá que no haya ni siquiera que llamarlo, que una semana antes te diga Antonio, oye, cierro la cuenta y me voy a Sevilla, que voy a disfrutar de la Semana Santa. Pero realmente no creo que vaya a haber problema ni con respecto a contagios, ni medidas. A lo más, la mascarilla en la calle, y porque suele ser, de cara a la galería, suele ser la medida de estrella. La medida estrella y estándar. O sea, no creo que no vayamos a tener ninguna repercusión más. Que el único problema sea mirar al cielo y que no haya lluvia. Y por lo que comentas de Antonio Delgado, creo que en redes sociales comentó que ya tenían los billetes de avión ya comprados. Así que creo que posiblemente, esperemos que acierte y que tengamos una Semana Santa soleada. Yo estaría más preocupado que tranquilo, pero bueno, teniendo en cuenta cómo es, yo estaría más preocupado que tranquilo. También sobre las medidas, las restricciones sanitarias, como es la mascarilla, pensamos que cuando llegue
Semana Santa volveremos a estar con esta medida obligatoria, porque también se habla que, bueno, que si cae en este repunte de contagios que estamos viviendo prácticamente a diario, pues que posiblemente vuelvan a quitar la mascarilla como hemos vivido en procesiones anteriores. Yo es que soy ferviente seguidor de datos y en las redes sociales, Twitter, de ciertos tuiteros que se dedican únicamente a aportar datos, y es que no considero que vaya a ser necesario más allá de la mascarilla, y por mi parte ni eso, creo, entiendo, teniendo en cuenta la evolución, el ritmo al que vamos, el ritmo decreciente al que vamos. No creo que vaya a ser necesario y mucho menos que sea influyente. Sí es verdad que si hubiese la necesidad o la obligatoriedad de llevar mascarilla, espero, ansío y deseo que el Consejo o la Junta en este caso, porque es más digamos, obligatoriedad de ellos pronunciarse al respecto, que no sea obligatorio en un templo bajo un antifaz, porque ya tenemos suficiente, y especialmente los que llevamos terciopelo, como para tener que llevar también una mascarilla debajo. ¿Y los foreros qué opinan sobre ello? Porque sabemos que también es un punto de opinión pública que es bastante candente también a la hora de, bueno, de expresar su opinión en este foro. Bueno, obviamente en la comunidad del foro hay disparidad de opiniones, ¿no? Pero bueno, la tónica en general, yo ahí voy a diferir un poco respecto a Ángel, por eso somos foreros, porque nunca coincidimos y hablamos largo y tendido sobre ello. Yo creo que a nivel público, hablo, a nivel bulla la mascarilla va a estar sí o sí, eso no, a día de hoy no tendría ni cotiza, vamos, de que vayan a decir que no. Pero que sí, bueno, respecto al tema de costalero, hasta ahora han salido procesiones de gloria, ha salido el Gran Poder, han salido extraordinarias en otros puntos de Andalucía, y bueno, tanto costaleros como hombres de trono han tenido que no lo han llevado, ¿no? Quiero recordar, los hombres de trono no lo sé exactamente, pero los costaleros no han llevado, con lo cual todo hace indicar de que cuando llegue la primavera seguramente no tendremos que llevarla. Yo lo que sí me gustaría aprovechar este minutito que me das para recargar de que bueno, estamos prácticamente iniciando febrero y aún no tenemos un protocolo de actuación. Creo que va un poco tarde, ¿no? Se habló del informe trabajadera y tal, pero vamos a empezar Cuaresma en 2 días, como quien dice, y aún no están asentados. Ya se han pospuesto ensayos de costaleros porque no hay herramientas para trabajarlas. No sé, me parece extraño. Sí, se han hablado de diversas recomendaciones sanitarias por parte de la Consejería de Salud, también del Consejo de Hermandades, pero tampoco indican nada, son recomendaciones. Sí, ¿no? Bueno, hace una semana la Junta de Andalucía envió unas recomendaciones, pero bueno, siendo sinceros, tampoco trabajadas. Son un batiburrillo de tópicos típicos y es lo que han mandado, no han mandado. Son recomendaciones básicas, al fin y al cabo. O sea, cosas que ya sabemos, cosas que hemos visto, nada particular, nada aplicado en concreto al mundo de la trabajadera ni de las hermandades. Al fin y al cabo, medidas generales que nos recomiendan a todos en nuestro día a día y que lo único que piden es que a 40 personas en concreto, en un momento concreto, se las apliquen. Evidentemente, creo algo inviable, cada ensayo hace un test de antígeno a cada persona, más que nada porque al fin y al cabo quien se las va a hacer va a ser el propio costalero. No veo yo a las hermandades preocupándose por ese tema. Entonces, es verdad que estoy de acuerdo ahí con él, raro, pero estoy de acuerdo con él, en que no hay un protocolo, no hay una norma, digamos, fija, establecida, seria, y lo peor es, como dice él, que se acerca la fecha, no lo hay y no creo que lo vaya a haber. Puede ser una buena señal o puede ser una muy mala señal. Buena señal en el sentido de que no van a hacer falta, o muy mala señal de que nos van a atropellar. Las normas nos atropellen, esperemos que no. Estamos en eso, en la preparación de la Cuaresma, de la Semana Santa y otro también de los colectivos que también les influye en gran medida, estas propias medidas, son los músicos, que Iván Núñez, músico de La Cigarrera. ¿Cómo también se está preparando todo el tema de las bandas a día de hoy para los ensayos, para esta Semana Santa, que tiene pinta de que sí la vayamos a vivir?
Bueno, pues a nivel de la banda estamos ensayando ya a tope. Prácticamente, bueno, respecto al COVID, la medida que en este caso la banda a la que pertenezco, la cigarrera ha adoptado, es la de ensayar. Estamos ensayando en la calle. Hemos ensayado prácticamente todo el tiempo en la calle, ¿de acuerdo? No nos hemos encerrado en ningún espacio cerrado, bueno, por el tema de la ventilación y tal. Y bueno, a tope, diría prácticamente que es un año normal, salvo porque, bueno, está habiendo ciertas actuaciones que se están aplazando, que hay dudas, pero bueno, estamos hablando de las actuaciones que tenemos ahora a final de mes, principio de febrero, y que con lo que a nivel de Cuaresma a respecto, va todo para adelante, prácticamente todo cerrado ya y con total normalidad. Siempre con la condicionante de mascarilla y demás, pero bueno. El otro día salió un tema muy interesante en el foro con respecto a lo que está diciendo él, y es el hecho de que se puede vivir, que ha pasado de hecho el fin de semana pasado, si no me equivoco, el hecho de que una banda no tenga el número de componentes suficiente o una de las cuerdas de la propia banda disponible para poder, digamos, estar al nivel de lo que se espera en el contrato firmado. Y el otro día lo estuvieron comentando en el foro que se podrían llegar a vivir situaciones en las que una banda no tenga las tubas, no tenga las trompetas, no tenga fliscorn. Siempre me voy digamos, a cuerdas de instrumento pequeñas, porque al fin y al cabo una cuerda de trompetería o de cornetería, él lo sabrá mejor que yo, son más amplias, más extensas, cuentan con más componentes, pero sí es verdad que podría darse esa situación y podría verse incluso alguna situación extraña en la Semana Santa de seguir el número de contagios así, tan elevado, tan repartido y sobre todo tan disparado, ¿sabes? Pero es una cosa que no deja de tener ahí su inquietud de cara a lo que es imprevisible. En ese sentido sí que es imprevisible. No sé yo si ustedes tenéis algún tema con respecto a eso, o tenéis una semana o 2 semanas antes metido en casa y no salís. Bueno, te sonará a broma, pero yo soy de los que 15 días antes de Semana Santa, o un mes mejor dicho, dejo de hacer cualquier actividad deportiva que me implique un riesgo. Llevo haciendo eso, vamos, prácticamente toda mi vida. Por el tema, bueno, de que sí que es verdad que te puede pasar algo. Pero bueno, estamos expuestos a ello. Eso no tiene solución. Si una cuerda se ve afectada... A ver, entre nosotros... el músico solo está realmente expuesto en el momento de la actuación. Sería tener muy mala suerte. Es un riesgo que tenemos que correr. No te puedo dar respuesta porque no la tienes. No, pero que es una situación que podría ser muy peculiar de cara a la Semana Santa y que podría darse en bandas que no tengan tan número de componentes realmente. Sí, esa puede ser como la tónica general que podemos vivir de cara a la próxima Semana Santa, las diferencias que vamos a encontrar con la de 2019, que fue la última que vivimos, pues incluso puede haberse un cambio en cuanto a, bueno, los nazarenos, el número de nazarenos que puedan tener cada hermandad, el itinerario de algunas cofradías que incluso quieran recortar, bueno, ya vivimos los aforos también, los aforamientos famosos que teníamos en su momento, el transcurso, el tiempo de transcurso de cada paso. Eso será, yo creo, que lo que marcará realmente la próxima Semana Santa, esas diferencias que realmente no podemos controlar a día de hoy. Sí, desde luego, la verdad es que yo soy del que considera que las hermandades, en cuanto a número de nazarenos, quizás, en mi opinión, ojalá me equivoque, pero se vean algo mermadas, especialmente aquellas más grandes, por el hecho de hay mucha gente que esta pandemia le está costando, le está suponiendo problemas ya no solo de salud, digamos, pulmonar o lo que sea, sino que ya salud mental. Hablamos de que hay gente que se está quedando bastante preocupada, bastante, digamos, obsesionada con este tema. Entonces, sí es verdad que si a lo mejor no ven una seguridad, no ven una tranquilidad para poder realizar la estación de penitencia, es posible que no salgan. Y el tema de la formación de las propias hermandades en las iglesias. Ese sí que va a ser un tema que, como hemos dicho antes, no hay un protocolo, no hay unas bases, no hay unas normas y se especula, en el foro especulamos con cualquier tipo danos un tema y especulamos con lo que sea.
pero especialmente con este sí, porque hay hermandades que salen de parroquias muy pequeñas, de capillas muy pequeñas, que realmente si les exigen, como algunas cosas se escuchan, no sé exactamente dónde van a poder formar sus tramos de nazareno, teniendo en cuenta la ubicación, la disponibilidad que haya por los alrededores. Son cosas que al fin y al cabo yo creo que van a ser este año particulares, sentando una fase de cara a lo que debería ser ya la normalidad absoluta, por así decirlo, porque yo no sé si ya habrá normalidad después de esto, en 2023. Pero sí es verdad que este año no se plantea sencillo, no se plantea fácil lo que es una planificación, una organización estructurada de la Semana Santa, la verdad. Respecto a ese tema, me consta de que es una de las cosas que se está trabajando. Se está trabajando en silencio, pero el tema de la formación de las cofradías es algo que sí se está trabajando. Y bueno, en este caso lo que tú decías, bueno, da la sensación que se están improvisando ciertos temas, ¿no? Quizás, bueno, pues el Consejo de Hermandades debería de haber, hemos estado 2 años de impasse, pues ahí debería de haber trabajado un poco más estos escenarios que se van a plantear. Pero concretamente desde la formación de cofradías, eso es algo que sí se está trabajando. Dentro del foro pues también se comentarán este tipo de temas y otros muchos más polémicos que también, bueno, pues los cofrades estamos más acostumbrados a escuchar, como también fue, remitiéndome también a la Semana Santa del año pasado, la de 2021, el tema de muchas hermandades que quisieron arriesgar en cuanto a altares, porque fue lo que pudimos vivir, como hermandades que fueron muy sonadas, como las que se me vienen así primero a la mente, como fueron el Buen Fin o Santa Cruz, con los altares que realizaron para Semana Santa, que fueron muy sonados y que seguramente pues en el foro se hizo eco. Como esas hermandades que quisieron pues marcar una pequeña senda a la hora de arriesgar o de transgredir de esa manera, ¿se seguirá haciendo en este año o para los próximos años venideros? Bueno, María, esperemos que este año no haya que debatir sobre altares en Semana Santa, esperemos que no. A ver, date cuenta que, bueno, en cierto modo la población de foro es bastante joven, entre comillas, ¿no? Estamos hablando, bueno, que los que somos mayores podemos rondar los 40, hay foreros que son mayores, pero más o menos suele ser de 40 hacia abajo. Esas cosas fueron bien acogidas, en el sentido de que, bueno, tuviste el 2020 sin absolutamente nada, estás en 2021 y no ves el final del túnel, y quiera que no, haber tenido la Semana Santa pasada, bueno, ciertas hermandades que se dedicaron a hacer determinadas cosas por los cofrades, por sus hermanos y los cofrades, pues algo de agradecer, ¿no? Bastante agradecido de que las hermandades se molestaran en ese trabajo, que normalmente lo llevaron a cabo grupos muy reducidos de priostía, porque tampoco se podían reunir muchas personas y el tema de las horas también les fue complicado. Pues de agradecer que por lo menos hicieran esas cosas, ¿no? Tuvimos una Semana Santa regular, no tan mala como la de 2020, pero bueno, a mí personalmente fue algo que me causó gran satisfacción, por lo menos, bueno, pues tienes algo especial, ¿no? La tónica general fue esa. Yo por lo menos lo que recuerdo, especialmente ahora que has dicho el Buen Fin y me has recalcado la hermandad, la del Buen Fin fue muy sonada y cayó bastante bien entre el grupo de foreros. Aparte, yo que lo pude ver en persona y que tenían sus propios como flyers explicándote exactamente en qué consistía el altar, yo lo agradecí y además me gustó mucho porque ya que vas a tener algo, ya que no vas a tener lo de siempre, no vas a poder disfrutar de lo que a ti te gusta realmente, que te aporten algo que no sabías o que no esperabas, por el motivo que fuera, yo creo que fue enriquecedor. Ahora que lo estamos viendo ahí en la pantalla, a mí fue un altar que me gustó muchísimo, y que estaba bastante bien explicado para todos aquellos que no nos queremos enterar mucho no nos sabemos mucho de esta materia en cuanto a las priostías. Y la verdad es que yo sí agradecí mucho, además en la hermandad, por ejemplo, de la Milagrosa lo hicieron, el hecho de que se montaran algunas veces los misterios y los pasajes que representan las distintas hermandades, mucho más que aquellas que decidieron bueno, pues
vamos a esperar otro añito y ya veremos al siguiente gasto cero cuánto puedo recuperar. Eso la verdad es que fue de agradecer, teniendo en cuenta la pena que inundaba a la hermandad, a la ciudad, mejor dicho, por estos 2 años en blanco. Y dentro del foro también se han vivido alguna problemática que incluso hayáis tenido que, bueno, que banear a alguna persona dentro de la página y que no pueda escribir más o no pueda acceder más a ella. Sí, hombre, claro. Es una comunidad viva y, bueno, a ver, no suele ser la tónica dominante que haya problemas entre foreros. Una cosa es que haya problemas y otra cosa es que haya debate y confrontación, ¿no? Eso es la tónica del foro, es lo que le da vida, que bueno, disparidad de criterio y que una persona con otra pues no lleguen a un consenso y bueno, aporten sus argumentos. Eso es lo enriquecedor. Lo bueno que tiene el foro es que estos debates no se pierden respecto a otra red social, como por ejemplo puede ser otra, no sé, quizás Twitter, ¿no?, que sea donde más interactúa la gente. Lo bueno del foro es que esos debates permanecen. Una fuente documental impresionante. Tú buscas sobre, bueno, pues quieres buscar sobre cualquier tema, por ejemplo, imaginería, quieres investigar sobre Juan de Mesa y hay un tema específico con foreros que son grandísimos entendidos de la materia, incluso profesores que participan. Eso es realmente lo enriquecedor que tiene el foro, de que lo que se habla permanece, para bien o para mal. La mayoría de los problemas, al fin y al cabo, yo que estaba metido en algunos, lo voy a reconocer, por suerte se acaban hablando. No es como ha dicho Iván, no es como en otras redes sociales en las que al final prácticamente es muerte o destrucción. O sea, no hay otra solución final al problema. Aquí en el foro, al fin y al cabo, hay mucha gente que, aunque se le tiene que llamar la atención o llamada al orden, al fin y al cabo vuelve y reflexiona y digamos que es capaz de empatizar y de llegar a respetar a la otra persona que en un momento previo, por un calentón, un mal momento, una mala tarde, ha perdido la forma, ha perdido los papeles y a lo mejor se ha extralimitado, pero es capaz de llegarse a la reflexión. En ese sentido tenemos suerte de que los moderadores dan bastante cancha y que cuando ya es verdad que la cosa está subiendo de nivel de madre, automáticamente ya o bien bajan a los foreros a la tierra, no estáis peleándose fuera de este planeta, o bien incluso, a ver, una medida temporal que suele hacerse es la del cierre de un tema para que se calmen las aguas, se enfríen, porque cuando ya no son 2 foreros, no son 3 foreros, sino que hablamos de un debate acalorado entre bastantes más, 10, 15 foreros, ya lo que conviene es punto de inflexión, paramos aquí, descansamos y ya en 24, en 48, en 72 horas reabrimos el tema y con la gente más calmada, más fría, volvemos al debate origen, que en este caso uno de los temas que siempre ha sido candente y problemático es como se llamaba en el foro, el retorno del culto externo después del coronavirus. Tema que finalmente tuvo que tirarse un poco, digamos, a la papelera del olvido, porque la verdad es que cada forero es de su padre y de su madre, cada uno tiene una forma de pensar, una ideología, y como no se quiere eliminar ni a una ideología ni a una forma de pensar en concreto, al fin y al cabo, cuando ves que no hay consenso, quitas el tema y seguimos en otros lares, en su objeto principal, y se acabó. Iván Núñez, Ángel Acuña, muchísimas gracias por habernos traído el foro a la tele y porque que sea así, que la próxima Semana Santa el único problema pues sea mirar al cielo y que no tengamos que estar pendientes de la sanidad y de la salud como llevamos ya viviendo otros años. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y bueno, aquí dejamos este programa de Sentir Cofrade. Muchísimas gracias por habernos acompañado otro martes más. Sean muy felices y tengan muy feliz noche.